¿Qué tal, amigos y amigas de TACA Televisión y de Nortevisión y de Radio Televisión Mogán? Como decíamos ayer, dijo Fray Luis de León, cuando volvió a su cátedra en la Universidad de Salamanca, después de estar castigado por la Inquisición, en la cárcel. Igual decimos ahora con ustedes, gracias por estar ahí, por escucharnos, y también gracias a la dirección de esta televisión, de TACA Televisión, José Luis López, que nos da la oportunidad a los que estamos aquí presentes de conversar y de dar a conocer nuestras opiniones, nuestros puntos de vista referentes a tantos temas actuales que son de interés general y que creo que a nosotros también nos implica y nos concierne en cuanto a profesionales que, como ustedes saben muy bien, son Arminda Melián, psicopedagoga, especialista en educación infantil, don Antonio Melián, perdón por don Antonio, Antonio Melián, licenciado en Ciencias Religiosas y máster en Orientación y Mediación Familiar, y un servidor, que aunque soy psicólogo, también me gusta decir que soy licenciado en Filosofía, porque hoy más que nunca a lo mejor hace falta pensadores. Humildemente y muy modestamente, pues también hace falta que echemos ciertas pensadas y ciertas reflexiones sobre temas actuales. Muy bien. La filosofía, como las humanidades, ha estado un poco postergada, cuestión que hemos también hablado y comentado aquí y seguiremos comentando. Bien, ¿qué pasa con la cuesta de enero? Ya centrándonos en el momento presente, que es cuesta y más que nunca, porque también hay cuestas en agosto, y también le cuesta en septiembre, y también le cuesta en octubre, por el tema económico y las crisis no solamente están centradas en enero, y en las rebajas y demás, sino en otros meses del año. Pues pasa que estamos todavía en plena pandemia, todavía nos acucia y nos afecta a niños, jóvenes, mayores y todas las personas esta pandemia que parece que no cesa, y que es un tema que también queremos tocar por los efectos colaterales que pueda tener, y que los hay, y que vamos a comentarlo aquí, y que muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen perfecto conocimiento, y incluso algunos y algunas por propia experiencia, ¿no? Pero si me permite, antes queríamos hablar un poco de algunos efectos positivos de este mes de enero, que se centran en el 6 de enero y demás días, que son los Reyes, que es el juego y los juguetes. Yo por iniciar, estamos jugando desde que nacemos, desde que el nene está en la cuna o en el parquecito y empieza a jugar, empieza a agarrar objetos, está jugando, se está relacionando con el medio ambiente, está en cierto modo explorando su entorno, ¿no? Y el juego tiene una importancia, y aquí está nuestra compañera y amiga Arminda, que nos puede corroborar, muy grande en el desarrollo en la socialización y en el desarrollo de la inteligencia infantil como base para el futuro desarrollo, para la futura vida adulta, en cuanto a que significa curiosidad, exploración, descubrimiento y, por supuesto, imaginación e inteligencia. Si les parece, comentamos un poco el juego y luego ya pasamos al tema también de actualizar algunas consecuencias que nos vienen afectando respecto al tema de la pandemia. Por empezar, Arminda, el tema del juego, yo creo que todavía estamos en enero, todavía los nenes y nenas están jugando, ¿verdad? Ya estamos en enero y se juega siempre, ¿no? Se juega siempre, Paco, hasta de adulto deberíamos seguir jugando, porque francamente es cuando el cerebro más aprende, ¿no? Es a través de la emoción, del entusiasmo que también se da en el juego, cuando el cerebro despierta y capta todo el aprendizaje que puede, ¿no? Y como tú muy bien has dicho y subrayo todas tus palabras, desde que nacemos, a través de la exploración y a través del juego es como nuestro cerebro se va desarrollando y va aprendiendo mucho más que con una clase reglada casi, ¿no? Claro. Porque todo el cuerpo está involucrado en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, si involucramos, como en el juego sí que se involucra todo el cuerpo, pues todo el cerebro está activado para aprender y de todo el entorno, ¿no? Entonces es fundamental poder jugar y ya te digo, durante todos los años de la vida, ¿no? Y con esta historia, pues también, ¿no? Un poco de los Reyes, hay momentos en el que aprovecho, ¿no? y comento, hay momentos en el que el juego
pues es desbordante. No el juego, los juguetes, ¿no? Los juguetes que muchas veces traen los reyes son desbordantes, tanto que los niños empiezan a abrir paquetes y paquetes y paquetes y no pueden prestar atención al juego o al juguete que realmente los reyes han traído, ¿no? Y por otro lado, a veces el juguete está tan hecho que ellos no tienen mucho más que hacer, ¿no? Que a veces es lo que se suele decir, menos es más, tanto en juguetes como en el propio juego. Cuanto menos elaborado esté, más hace la imaginación del niño, ¿no? Por esto que también comentaba del aprendizaje, de la imaginación, de todo lo que mueve el juego, ¿no? Entonces, cuanto más creado está, ¿no? Un coche que solo camina para atrás y para adelante o lo que sea. Sin embargo, el darle herramientas o estructuras o piezas y demás para montar el juego, que genera mucha más inteligencia. Antonio, se me ocurre una idea que tú puedes perfectamente profundizar y tienes amplia experiencia teórica y práctica. El juego también podría ser un arma, un instrumento en la mediación familiar. Hombre, evidentemente, es decir, lo que se pretende en la mediación familiar, concretamente en la mediación, también se utilizan los juegos en la orientación de parejas. Exacto. Claro. Pero bueno, en la mediación lo que se pretende es modificar el relato que cada uno tiene. Es decir, en la mediación solemos hacer pasar a la persona más voluntariosa, que quiera quedarse la primera, y escuchamos su relato. Sale esa persona y entra la otra pareja, la otra parte de la pareja. A veces te surge unas ganas tremendas cuando estás escuchando, decir, perdone, ¿usted es el marido de la señora que salió o usted es la esposa del señor que salió? Dice, sí, claro, hemos venido a resolver. O sea, no se parecen en nada los relatos que cada uno tiene. Ustedes deben tener también esa experiencia. No se parecen. Es decir, uno cuenta lo bien que le puede ir, menos aquello y lo otro, y otro cuenta aquello y lo otro como más o menos bueno, pero el resto malo. Entonces por tanto, son estos relatos distintos y contradictorios. Vale. Entonces, en la mediación se juega serenamente, porque si no podía ser una invasión a la decisión propia, es decir, una conducción innecesaria. Se juega al qué ves de bueno en tu pareja, qué ves de malo en tu pareja. Normalmente el malo no nos favorece mucho, por tanto lo eliminamos. ¿Y qué ves de bueno? Como padre, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves como persona? ¿Cómo lo ves como en el trabajo que realiza, ¿no? Entonces, ese cambio de relato es prácticamente un juego. Vamos a jugar en positivo, vamos a construir un único relato. Y entonces ya empiezan a ser sinceros en los procesos siguientes, salvo que estén condicionados por intereses o por otras profesiones que lo que buscan es el pleito. Hay un tema, y hablamos también dirigiéndonos a los papás, a las mamás y a los abuelos y a las abuelas, ¿no? La alegría, el orgullo, la fascinación, incluso que a veces se contempla o contemplamos en un abuelo, una abuela, en un padre y una madre cuando un niño casi de meses juega con un artilugio, juega con un móvil. ¿Vale? Así comienza la relación con la alta tecnología, ¿no? Pero ustedes, y quizás Antonio, mi compañero, quizás menos Arminda, porque es una mujer muy joven, ¿no? Tiene menos conocimiento, menos experiencia, pero es que yo creo que cada vez se juega menos en la calle. Antes el juego de la pelota, los chicos, las chicas con las casitas y demás, con todo lo que pueda significar de roles sexuales y demás, que están también hoy bastante en tela de juicio, ¿no? Con todos sus inconvenientes, evidentemente. Pero
se está propiciando quizás un juego en aislamiento, ¿no? A través de las redes, a través de los móviles, de los artilugios, de los smartphones, de las tablets y demás. Y antes que el Día de Reyes, y no Día de Reyes, los pibes se lanzaban a la calle a jugar con la pelota, que muchas veces ensuciaban las paredes de las iglesias y de las alamedas y de los bancos y demás, ¿no? Y cada vez se ven menos griteríos, menos jolgorio. Por supuesto, los famosos juegos, me acuerdo yo, de las alamedas de los pueblos han desaparecido. Los niños jugando en las alamedas de los pueblos a la pelota, a lo que sea, o a juegos de actividad y juegos sociales como gran forma de socialización y de estar en contacto con los iguales y crecer, por supuesto, en desarrollo, ha desaparecido. Posiblemente un día hablemos profundamente de la influencia y de la alta tecnología y de las redes sociales y de los aparatitos, ¿no? Pero Almendra, a mí me da la impresión de que sí, estamos fomentando un cierto aislamiento en el juego, y el juego con el otro, la interacción social, se está perdiendo. O se hace online. O se hace online. Pero realmente sí, hay muchos juegos, sobre todo con los adolescentes, que se ponen en red todos y entonces juegan a las maquinitas juntos en red, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es lo que hablamos, ¿no? Que esa humanidad, esa humanización, nos vamos deshumanizando y vamos creyendo que lo real es lo virtual. Y creo que ahí sí que hay un peligro, porque vamos perdiendo nuestra humanidad. De hecho, tengo chicos en el despacho, chicos y chicas, que comentan que es muchísimo más fácil para ellos y para ellas a través del móvil o a través de las líneas de red, y luego cuando quedan les da muchísima vergüenza. No saben cómo, o sea, todo lo que han podido hablar por WhatsApp o todo por Instagram o por cualquier red social, vaya. Sin embargo, cuando se ven cara a cara, como que les cuesta muchísimo socializar. De hecho, hay momentos en el que están juntos y están todos con el móvil. Y realmente, bueno, es mi opinión, ¿vale? Para mí es una tristeza que perdamos esa parte tan humana de tocarnos y de poder estar, y la verdad es que la pandemia también genera toda esa parte de aislamiento, ¿no? O sea, no ayuda a que realmente podamos tener esos juegos interactivos y esos juegos sociales, sino todo lo contrario, cada vez tenemos más miedo, cada vez tendemos más a lo virtual. Y por un lado es una herramienta y gracias a que tenemos eso podemos estar conectados también, pero por otro lado es como todo, según se use, ¿no? Porque también voy a apuntar algo, si me permites, Paco, ya que hablabas del juego y hablábamos de esto, realmente hay una influencia muy grande a nivel negativo y peyorativo en los niños, sobre todo de temprana edad, con el tema de las nuevas tecnologías y su atención, ¿no? Después se ven muchos niños con déficit de atención y demás. Y realmente es que no estamos ayudando, porque las nuevas tecnologías tienen tanta información que la atención la tienen sí o sí, porque tienen estímulo auditivo, estímulo visual, a veces hasta el mando se mueve, ¿no? El mando Entonces, con lo cual los niños tienen que prestar atención sí o sí, ¿no? Es muy estimulante. ¿Qué ocurre? Que se están acostumbrando a esa dosis de estímulo para atender. Su cerebro se está acostumbrando a eso, o nosotros lo estamos fomentando, ¿no? Y sin embargo, cuando tienen que atender en simplemente un libro, una lectura y demás, no pueden, o les cuesta, cada vez les cuesta más, porque están acostumbrados a que su cerebro atiende a una cantidad de estímulos muy alta. Ya. Entonces creo que eso es cuestionable, ¿no? Hay que mirar mucho eso. El tema, Antonio, por poner un ejemplo que posiblemente para muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo, a lo mejor si son más jóvenes no tiene sentido. Ya los chicos no juegan a piola, ¿no? No. Quiero decir que es una forma de, como tú decías también ahora, del contacto físico y de tocarse, ¿no? Y de verse, ¿no? Que también está implícito en el juego, porque desde luego ya no de ahora, ya Platón decía que
que el cerebro humano, la inteligencia se desarrolla en el juego, en la plaza, en el ágora. Los chicos jugaban, tenían sus relaciones, y ya Platón ya hablaba de la importancia del juego como desarrollo, como forma de desarrollo intelectual e incluso social, ¿no? Claro, y eso yo creo que es un hándicap, es un déficit, posiblemente aumentado, como tú decías, por el tema de la pandemia actual, pero ya desde antes se ha ido perdiendo, Antonio, el juego en la calle. Y no aquí, yo sé, por ejemplo, yo me muevo mucho en Buenos Aires, donde hay problemas de convivencia y de miedo a la calle después de ciertas horas, porque hay un nivel de inseguridad bastante alto, sobre todo en ciertas zonas, ¿no? Pero yo aquí en Canarias no hay ningún problema, que los chiquitos jueguen en la calle hasta por la noche incluso, bueno, antes todavía hoy, ¿no? Sí, no, el juego es natural. Yo, antes que nada, notarán ustedes que yo estoy tosiendo mucho. Y es que ayer nos visitó la tierra del Sahara. Soy asmático y entonces no se preocupen por mi tos, porque está bastante controlado todo lo demás. No, COVID no, porque he dado negativo sistemáticamente. Bueno, el juego es inherente a la persona, como otras muchas más cosas. Vamos a analizar en un segundo la vida de un empresario o una empresaria, por ejemplo. La noche anterior está preparando su naturaleza, porque tiene que volver al trabajo y tiene 3 frentes que atacar. Tiene que establecer estrategias, porque uno de ellos es una reunión, y tiene que establecer estrategias en esa reunión después del desayuno que se va planteando, o desde el desayuno. ¿Qué argumentación tiene que aportar? ¿Qué argumentación tiene que tumbar? Todas las estrategias del proceso para ganar en esa reunión. Arminda elaboró una vez, o extrajiste de alguna parte, una cosa que me impresionó, fue el trabajo de competitivo de sobremesa, es el que, a medida que aumenta la edad del jugador, aumenta la competencia, algo así, ¿no? ¿Te refieres a la competencia o a la competitividad? O estoy hablando de competitividad, claro, pero al llegar a la adultez, lo que tengo que tumbar es la competencia, es esto a favor de mi artículo o de mi proceso en la empresa o mi esto. O sea, competitividad, hablamos porque era hasta la adolescencia, me parece, el proceso, ¿no? Bueno, entonces el juego es necesario, es imprescindible, se emplea hasta el final. La gente ya que está sentado en una mesa y tal, o juega con el ordenador si sabe utilizarlo, y si no, juega solitario con las barajas, ¿no? Que siempre para Reyes le regalarán una nueva, ¿me entiendes? O sea, el juego es inherente a la persona y produce esa tensión que Arminda comentaba, cerebral, de inventiva, de racionalización, de rapidez en la ejecución, para proceder a un derribo del competente, ¿no? Y eso también tiene una consecuencia pedagógica, educativa, que es el juego en familia, ¿no? Los papás que jueguen con los niños, que jueguen también con los adolescentes, porque se interaccionan, se relacionan, y que ya hoy incluso los que somos abuelos y abuelas, nos sentamos siempre que podamos, y podemos estar con nuestros nietos, con nuestras nietas, a jugar, a relacionarnos, a querernos, e incluso a ser también artífices y promotores de la estimulación del juego, y también a disfrutar. Es decir, Antonio lo sabe, yo lo sé, me refiero por nuestra experiencia, y muchos de los que nos ven y nos escuchan, por supuesto que lo saben, cómo se disfruta jugando con los nietos y con las nietas, ¿no? Y cómo ellos también, a través del juego, se relacionan con nosotros, con los abuelos y con las abuelas, como un factor importante de cariño, de interacción, y de darle importancia al abuelo y a la abuela, que no es solamente llevar los niños al colegio, a la escuela, a la guagua y traerlos, sino estar con ellos,
Y estar con ellos, papá y mamá con los niños, abuelos y abuelas con los niños, es estar jugando. Sí, estar jugando permanentemente. Y bueno, quería también hacer un apunte con respecto al juego en concreto, el juego de mesa, que también se juega mucho con las abuelas, con los papás, con las mamás, y con los hermanos, ¿no? Y con los amigos. Y justo tuve la oportunidad de hacer una investigación con unos compañeros también de universidad, es decir, actualmente, ¿no? Que presentamos en congreso, de hecho, el artículo y tal, hicimos un artículo que tenía que ver con los juegos de mesa y veíamos la cantidad de estrategias, sobre todo, ahora se llama en psicología, en psicopedagogía, de funciones ejecutivas, que son toda la atención, control inhibitorio, memoria de trabajo, etcétera, capacidad de pensamiento estratégico, por ejemplo, cómo todo eso, gracias a los juegos de mesa, se desarrollaba. Y además no desde la competitividad, que había algunos que sí, sino desde la cooperación y desde el hacer equipo, cómo realmente, por ejemplo, esto es lo de cuando te escapas de una habitación, ¿no? Los escape room y tal, que se usa mucho ahora, que tienes que hacer equipo para poder ir buscando pistas y demás, cómo desarrollaba todas estas funciones que luego las vamos a necesitar a nivel de lectura, escritura, de razonamiento, de planificación, de organización, no solo en el cole, sino en la vida en general. Pues vamos a estar con ustedes, si les parece, dentro de un momento. Ahora nos vemos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Estábamos conversando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esta famosa, y ya no tan famosa, cuesta de enero, que ya es un tópico, que creo que poco a poco hay que ir desterrando por sus consecuencias y sus secuelas desde el punto de vista comercial y económico, y también, por supuesto, en cuanto supone a una especie también de crisis, porque por el tema de los gastos, ¿no? Y de otras cuestiones. Pero vamos, eso ahora lo obviamos y ya todo el mundo sabe lo que se ha gastado y lo que no se ha gastado y lo que puede y no puede conforme a sus necesidades y a sus expectativas. Pero sí es verdad que estamos todavía en este tiempo que es un tiempo pandémico, ¿no? Un tiempo que todavía parece que con menos grave, más llevable, más controlable, pero los contagios son tremendos y alcanzan altos sectores de la población. Y respecto a eso hay ciertas consecuencias, ¿no? Hay una forma en la que podemos pensar para paliar y para tratar
de compensar este desajuste que se produce, incluso los temores, el miedo que puede venir en este tiempo pandémico, que es el concepto y la práctica de la autocompasión. La autocompasión simplemente es el interés, la estrategia que tenemos que tener o que debemos implementar en nosotros para cuidarnos a nosotros mismos. O sea, compadecernos de nosotros mismos como personas. Hay un dato, por ejemplo, que también ustedes lo sabrán y mis compañeros seguro, por ejemplo, dicen, hay estudios que se han hecho, no con esta pandemia actual, sino con la anterior, de que la gente mayor se han adaptado mejor a la pandemia, la han soportado más. A los que más ha afectado es a las mujeres que son madres de hijos adolescentes, y aquellas mujeres también que se han dedicado o que se dedican actualmente a cuidar a un familiar en casa, que son lo que llamamos cuidadores informales, ¿no? Y se ha intentado tratar mediante el concepto psicológico y educativo de la autocompasión. Es decir, tenemos que tener como objetivo cuidarnos a nosotros mismos, para que al cuidarnos a nosotros mismos también revierta en el bien común. Y en esto podemos hablar de los jóvenes, de las grandes fiestas, de las grandes fiestas de reuniones y demás, en las que este concepto de autocuidado brilla por su ausencia, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Creo que es una gran estrategia, ¿no? El poder darse cuenta también de ese autocuidado y la necesidad que tenemos de cuidarnos, ¿no? Es cierto que también, por ejemplo, toda esa parte de serenidad y calma, yo creo que viene un poco cuando nos damos cuenta que no necesitamos tanto, ¿no? Y lo uno incluso con la parte de los juegos que hablábamos anteriormente, ¿no? Creo que es para la vida en general. Cuando uno se percata de lo que tiene, ¿no? y agradece eso que tiene, y que no, porque la cuestión es cuando anhelamos, ¿no? Entramos en una especie de ansiedad y demás. Y es cierto que esta pandemia se está alargando mucho, ¿no? Es decir, parece que la cosa es ver el horizonte, ¿no? Uno a nivel psicológico, cuando ve horizonte, cuando ve esperanza, es cuando ahí se ancla, ¿no? Esa luz al final del túnel, sí, que se suele decir de forma graciosa. Pero cuando realmente ves que cuando ya casi crees que vas a llegar otra vez y otra vez y otra vez, eso va creando como una indefensión aprendida, ¿no? Que se dice también en psicología, sí, tú lo sabes mejor que yo. Y eso va creando como una angustia, una frustración, porque estás anhelando algo, ¿no? Sin embargo, cuando uno no anhela tanto y se queda en el presente observando que el menos es más, ¿no? Y que lo que tenemos, ¿no? Es esta persona a la que estoy cuidando, pues los chistes que tenemos juntos, pues el ratito de ver juntos la novela, pues el ratito de leer juntos no sé qué, o de conversar de no sé cuánto, o estos peques que están creciendo cada vez más. Es decir, cuando nos paramos y observamos lo que tenemos aquí y ahora y podemos agradecer que tenemos eso, ¿no? Creo que también ayuda a esa serenidad y a esa calma, ¿no? Y por supuesto a percatarnos de esas necesidades de decir, bueno, pues ¿qué me haría falta a mí y cómo puedo realmente? Y a lo mejor es una duchita de agua caliente, o a lo mejor es una película. Quiero decir que intentar, por dar estrategias, ¿no? Por dar estrategias, porque es verdad que a consulta a mí también me están llegando muchas personas, sobre todo adolescentes, que les está costando mucho encajar esto porque se está haciendo largo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que intentar ver lo que tenemos al alcance de la mano, aquello que nos hace ilusión y nos satisface, y que son pequeñas cosas, ¿no? Pequeños detalles, sí. Pequeños detalles. Claro, Antonio, es que también habrá algún tipo de estrategias comunitarias de autocuidado, ¿no? Que no solamente son los consejos o las normas o las obligaciones que nos imponen las instituciones y la política. Es decir, a lo mejor, por mucho que se insista en que cuídense y demás, y las sanciones, pero claro, si no hay conciencia comunitaria
del cuidado que no solamente nos afecta a nosotros como personas, sino al resto, lo que se llama, lo que podemos decir, la responsabilidad social, ¿no? Sí, no te olvides que Canarias en concreto es un pueblo muy sufridor y es un pueblo que tiene a gala la exhibición permanente, el recuerdo social institucionalizado de nadie sabe cómo estoy yo. No sabe usted muy bien lo que yo estoy sufriendo. Es que como esto, entonces hay una angustia vital que es contagiosa, Esto va arrinconando las opciones de aflorar reacciones a un estado de enfermedad, aún minimizarlo a la mínima expresión para tú poder seguir ejecutando tu vida de la forma que tú puedas, pero no, la cultura social en nuestra comunidad canaria básicamente es de sufrimiento, el regodeo en el sufrimiento, sabes que estoy enferma o enfermo y no puedo. Entonces es un recordatorio permanente que el cerebro va integrando y va adecuando su incapacidad, potenciándola a la máxima, ¿no? Con lo cual se va haciendo dependiente, se va creando problemas de tensión, porque todo el mundo sabe que puede caminar pero no quiere caminar, todo el mundo sabe, o sea, que este tema es muy común culturalmente en una sociedad y marca a la sociedad. Entonces, Arminda, es verdad que las comunidades autónomas del Estado español y por supuesto el gobierno central ha implementado, es decir, ha dicho, tiene a bien el que en las escuelas, en los institutos y en los centros de enseñanza se dé enseñanza presencial. Eso, por tu experiencia a través de tratamientos individualizados y grupal, por supuesto que hay, todo el mundo sabe, los directores de los centros, los profesores tendrán ya una normativa y un protocolo por el que guiarse, ¿no? Pero tu idea o lo que tú opinas al respecto, y hablo como especialista que eres en educación, ¿no? Habría que pensar que a lo mejor, o en este caso a lo peor, se va a producir un mayor contagio. Hombre, yo creo que eso, sí, yo creo que todos lo estamos temiendo, ¿no? Yo también, incluso como madre, hoy soy consciente que mis hijos han ido a la escuela y que es posible que ya durante unas semanas no vayamos a poder ver a los abuelos, ¿no? Porque claro, sí sé, por ejemplo, ya sé que en la clase de mi hijo el pequeño en concreto, pues hay varias mamás que en este momento están confinadas, que obviamente sus hijos hoy no irán y que no ha habido contacto y tal, pero quiero decir, como ellas, seguro que caeremos más y yo también, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, es real, ¿no? Que así como durante las Navidades hemos podido cuidarlos un poquito y a lo mejor los papás en teletrabajo o intentando las menos visitas posibles con otras familiares o lo que sea, es cierto que hoy ya nuestros hijos se relacionan con 25 alumnos, que esos 25 alumnos se están relacionando con sus 25 familias y demás, ¿no? Y en mi caso que son 2, pues imagínate, ¿no? Se empieza a multiplicar las posibilidades, ¿no? Tal y como está la situación. No lo sé, Paco, supongo que se habrá decidido desde... de distancias superiores. De distancias superiores, entiendo que también hay momentos a nivel político que se dice, oye, pues los niños llevan ya no sé cuánto tiempo sin clase y los padres haciéndose cargo de ellos, pues ahora si les decimos que encima empezamos telemáticamente, pues se nos van a echar arriba. O sea, quiero decir,
puedo entender también o puedo hacerme cargo de que posiblemente esa es la cuestión, ¿no? Lo que pasa que, claro, en detrimento de que realmente pues sabemos que vamos a tener ahí, claro, posiblemente en este segundo trimestre, pues estaremos confinados en varias ocasiones, vamos. En este sentido, posiblemente habría que tener, por una parte, la responsabilidad individual de cada uno, de cada familia, de cada papá, de cada mamá, y de cada niño, de cada adolescente, si se le inculca. Y por otra parte también, Antonio, a lo mejor también un cierto nivel de confianza en las instituciones. Es decir, debemos creer y debemos confiar que los niños, las niñas, los alumnos, todos los pibes que van a las clases y demás, que están en la escolar, van a estar libres, van a estar a salvo en parte de este virus, de esta pandemia, porque la decisión de las instituciones y de autoridades escolares, y por supuesto con la implicación y la responsabilidad y la tutoría de los directores de centro y de los profesores, van a paliar ese posible miedo. O la gente va a llevar los papás y las mamás a sus niños a las escuelas con miedo. No, el miedo está ahí. El miedo está ahí, vamos, desde antes de ayer. Claro. Quiero decir que se está fraguando ese temor a... todos sabemos que el miedo obstruye la capacidad de creatividad, de resolver, de prevenir. Entonces, claro, cuando se polariza, y es polarización en dos polos, que es la salud y que es la economía, se tiene que coger el camino del medio. ¿Qué se pierde de vista? La relación familiar y todo lo que Arminda ha desmontado en este proceso, ¿no? Los contagios incontrolados, las familias que envían objetos, sujetos, personajes, personajillos, claro, personitas, como a mí me gusta decir, a los colegios, que no sabemos cómo ha sido su relación y qué salubridad tiene cada familia, que aquí se complica excesivamente el proceso y se incrementa el miedo. En estos casos decir, no hombre, serénese, no pasará, que no pasa nada, y te tumban la mayor. Sí. Entonces esa argumentación no nos sirve. Habrá que recurrir a otra argumentación. Pensar, por ejemplo, en padres, en madres, que se les ata los brazos con respecto al trabajo y con respecto a la situación de presencia en la empresa, aquellos que tienen obligación de tenerla, y un niño en casa, en previsión de... Entonces hay que ir cogiendo, pero solamente se ha tenido en cuenta esos dos polos, sí, con lo cual el resto ha quedado marginado, desasistido, desangelado, sin argumentación y sin orientación que les ayude. Estamos como huérfanos, ¿no? Tirando, tumbando para aquí, tumbando para allá, obedeciendo la última orden que se dé, pero dándonos cuenta que no se está teniendo en cuenta. Sí, en cierto modo estamos trabajando y tratando con la dinámica de... ¿Sabe? Esto produce un miedo. Estamos, digamos, interviniendo por lo que en psicología y en pedagogía llamamos ensayo y error. Nos vemos enseguida, estamos con ustedes después de esta pausa. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Con ustedes de nuevo estamos tratando en esta primera sesión, primera tertulia de este año, del mes de enero, y estamos hablando hasta ahora de la pandemia, sus efectos, las consecuencias en la gente en general y sobre todo también tratando también el tema de los niños, de las niñas, con su incorporación a las escuelas, a las clases, ¿no? Pero no podemos obviar de que este mes de enero y con anterioridad, por supuesto, las fiestas de Navidad, es el mes de las promesas, ¿no? Las promesas, voy a dejar de fumar, voy a beber menos, o voy desde ahora en adelante, voy a hacer 3 veces por semana en gimnasio, voy a correr para un poco aligerar los michelines y para quemar grasa, ¿no? Las promesas de Año Nuevo. Yo no me resisto a hablar de un término psicológico que llamamos el autoengaño, ¿no? Es una forma de salir de un estado de confort, es decir, bueno, me justifico a mí mismo y a mí misma y así pues voy escapando, aunque luego hay estudios sociológicos hechos incluso por universidades que más del 60% de los casos en los que se prometen las cosas luego no se cumplen, porque luego ya viene enero, avanza enero, vienen los carnavales y ahí otra vez vuelve de nuevo el tema. Yo no es uno de los temas que siempre se toca y que siempre, cada año aparece con este término que yo creo que está perfectamente acuñado por la psicología social sobre todo, que habla del autoengaño de las personas cuando se prometen a sí mismos cuestiones que, por regla general, no se cumplen. Pero hay que hacerlas, ¿no? Yo creo que es parte del horizonte del que hablábamos antes, ¿no, Paco? Esa parte de esperanza en el que uno se ancla a querer seguir avanzando y a querer ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Que se suele decir. Entonces creo que está bien, ¿no? El poder ponernos estos propósitos. Es cierto que deben ser propósitos alcanzables, ¿no? Porque es verdad que decir, bueno, a partir de ahora voy a ir cuando no has ido nunca o que no es hábito para ti, pues voy a ir todos los días al gimnasio, tal, bueno, pues empieza con 2 días en semana, no sé, ¿sabes? Y con una actividad que realmente te haga ilusión. Es decir, que creo que no es tanto el marcarse objetivos, sino que sean demasiado grandes o demasiado amplios, ¿no? Pienso que si te los marcas pasito a pasito, ¿no? Sí que se puede ir consiguiendo. Lo que ocurre es que es esto, cuando ya estamos hablando de adicciones, ¿no? Permítanme llamarlo así, pero por ejemplo el tabaco, ¿no? Hábitos, vamos a llamarlo más hábitos. Es más complejo porque realmente ahí requiere una situación pues más de acompañamiento incluso a veces, ¿no? De otra persona que te eche una mano en que realmente puedas cumplir ese objetivo. Pero hay otros que bueno, que no está de más el marcárselos para tener realmente esa ilusión y esa meta, ¿no? La cosa es cuando realmente te los marcas muy grandes porque realmente luego ocurre la frustración, ¿no? Y no hay necesidad. En cierto modo, Antonio, es lo que también
es propensa las fiestas navideñas y sobre todo los días en los que se piensa un poquito más, aunque no son fiestas quizás muy digamos, de jarana exterior y de familia y de nostalgia, por supuesto, y de cierta tristeza, ¿no? Pero en cierto modo esto nos lleva también al concepto de que hay un aspecto, en cierto modo, positivo a revisar nuestra vida, ¿no? Es decir, bueno, es que tengo que cambiar algo, ¿no? Necesito cambiar algo. Es conveniente que cambie algunos hábitos, algunas costumbres que pueden ser nocivas, pueden ser tóxicas para mi vida, para mi salud, y que aunque luego se queden en promesas, pero por lo menos se piensan, ¿no? Antes aludía Arminda a ciertos vicios mayores que ya un poco que implican y que ya por mucho que uno se prometa, pues quizás muchas veces no lleva a otro tipo de tratamiento pedagógico, psicológico, que es un médico y clínico, ¿no? Porque ya son adicciones o son vicios adquiridos o son cuestiones que ya atentan claramente con la salud propia y la de los demás. Pero, Antonio, no está mal que en estas promesas, que se cumplan o no se cumplan, por lo menos haya un pararse y decir, oiga, algo tengo que cambiar, ¿no? Yo te agradezco que me dejes la mejor parte. O sea, efectivamente, los ejemplos anteriores, por ser importantes, no dejan de ser externos, superficiales, inherentes a la naturaleza. Digo que son importantes porque dejar de fumar puede evitar muchas enfermedades, y no voy a poner ejemplos. En segundo lugar, el ir al gimnasio puede darte la satisfacción de sentirte mejor y tal, que tampoco está prohibido en ningún libro, por muy religioso que sea. Sin embargo, el cambio que produce el atreverse a interiorizar en tu propio comportamiento y establecer cambios sustanciales, profundos en tu ser, es lo que realmente te modifica al mundo que te rodea, produce más profundidad y más serenidad y más aportación positiva en ese entorno familiar y en ese entorno comunitario. Y realmente es lo que se pretende, si me permiten, volviendo al recurso evangélico, aquello el que pierde su alma la ganará, aquello de el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, esto que es, ¿no? Entonces, efectivamente, la explicación que dan es decir, es el cambio sustancial de tu esencia. Es decir, y entonces, ¿cómo lucha? Pues un yo que es eterno y dice que bueno soy, que lindo estoy, que bien, que sabio soy, que no sé cuánto, que no sé qué, y nos tiene engañados, y la realidad que nos destroza hasta la depresión, hasta enfermedades muy graves, porque no somos lo que aparentamos, ni siquiera para nosotros. Entonces, ese aporte de cambio interior favorece no solamente a la salud natural y física, sino también a la mental y a la espiritual. Entonces ahí es donde yo digo, y sí creo en esos propósitos de cambio esencial en el interior de cada uno. Sí, ya introyección, ¿no? Por cierto, enero, que su raíz etimológica es Jano, el dios Jano, latino, romano, el dios de las dos cabezas, ¿no? Y en dos cabezas, una especie de contradicción, querer y no poder, es decir, o querer y luego encontrarse con obstáculos para que se puedan cumplir nuestras promesas o nuestros buenos propósitos, que también, en cierto modo, pues claro, hablamos de todas las personas, ¿no? Y quizás en este caso estamos centrándonos en las promesas que hace la gente mayor, o que hace, no la gente mayor, los adultos respecto a un bien que quieren pretender, que quieren lograr para sí mismos, pero que también puede extenderse a los chicos. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, ya en pedagogía y en enseñanza,
estamos ya en un trimestre en el que hay que ir profundizando, avanzando en estudios, en conocimientos para un rendimiento posible de final de curso. Posiblemente hablemos también un día de lo que es el rendimiento, no rendimiento, las clases, no clases, los objetivos pedagógicos, no, las habilidades y demás, que también están en un momento de crisis, que también ha habido una ley ahora, ya por último, una ley estatal que parece que intenta ya implementar otro tipo de medidas y de alternativas para trabajar y para la enseñanza, de lo cual yo soy bastante escéptico, pero vamos a ver. En los chicos también existe o se transmite esa idea de que voy a cambiar. Pues ahora que lo dices, Paco, realmente yo noto en enero un aumento de llamadas de consulta, sobre todo de chicos, de adolescentes, bueno, jóvenes y tal, con esta necesidad de aprender técnicas de estudio, de aprender cómo funciona el cerebro para tener un mayor rendimiento del tiempo de estudio, de las horas de estudio que dedican. Y la verdad es que nunca me lo había planteado así. Me lo había planteado más desde las notas del primer trimestre, que claro, supongo que también tiene mucho que ver, pero sí es cierto que normalmente en enero hay un aumento de llamadas por este motivo al despacho, ¿no? De necesidad de, oye, quiero ponerme manos a la obra con los estudios y necesito que me eches una mano, pues aprender a hacer esquemas, aprender a planificar, a organizar, a hacer una agenda y demás. Entonces, sí, no sé si te contesto. Efectivamente, yo en mi experiencia de docente universitario es otro nivel de adulto ya, que justamente empiezan ya a ver lo que se llaman las deserciones. Es decir, ya empieza cierto absentismo, ya se van limando, ya de los 80 alumnos que había en un aula universitaria ya va habiendo menos. Pero Antonio, tú también, que has sido profesor en los institutos, notas que después de enero, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de los pibes, de las chicas, de los chicos que van hay algún cambio. Tú antes decías, hablamos de la introyección. En estos chicos y estas chicas, a nivel global, a nivel, digamos, general, se nota cierta tendencia a cambiar, a que ya me lo estoy jugando, a que ya no, a que tengo que estudiar más. Sí, no, evidentemente hay un brote en enero, febrero que se acaba con los carnavales. Ahí está, no es Navidad, es carnaval. Vale. Entonces hay en la curva hay una caída bastante sustanciosa para, una vez pasada ya la borrasca, volver a subir, porque los exámenes pasan a ser ya el objetivo fundamental de sus vidas. Y entonces ahí volverá a haber una subida, y te rogaría, Arminda, que lo evalúes, porque a lo mejor nos puede ayudar en orientaciones que podamos dar a los padres. Los padres también, pasado carnaval, se empiezan a preocupar mucho si mi hijo pasa de curso, si no pasa. Para la economía, para todo es importante, porque necesitamos esas manos de obra para que o se independicen o empiecen a trabajar, que lo veo difícil, o que ocurra algo, pero por lo menos que la preparación esté por delante, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué nos indica? ¿Qué está diciendo esto? Que nuestra educación es lo suficientemente superficial, y estoy de acuerdo contigo con esa necesidad del atreverse a saber, a aprender. Sapere aude. Eso es. Entonces, en ese sapere aude que tenemos tradicionalmente, y que viene a significar lo que he dicho antes, atrévete a aprender, los propios padres intentan comprender, intentan analizar a sus propios hijos, consultan, cada vez la consulta florecen un poco más en los padres, porque hay una preocupación, sobre todo en los padres pequeños, no sé, Arminda, cómo tiene la estadística, ¿no? Pero sí hay una gran preocupación por parte de los padres en el cambio serio de sus hijos,
porque están viendo una vida dura, están viendo una preparación que se les ha dado muy confortable, de muchas elecciones, de mucha capacidad, mucho esto no lo quiero, pero además jugando con marcas. Estamos hablando del chocolate, por ejemplo. Este no lo quiero, este no me gusta y este es el que yo quiero. Coincide básicamente a lo mejor con el más caro, pero hay que sacarlo. Ese confort que nosotros no tuvimos nos obligaba a entrar por el surco. Y aprendíamos no con atrevimiento, sino no nos quedaba otro remedio. Y entonces era buscar la vida desde pequeño. Para la lucha que yo tuve, por ejemplo, en una zona donde estaba prohibida las escuelas, tenía que desplazarme mínimo a 6, 8 kilómetros para encontrarme una escuela. Pero esa escuela no era un maestro que yo me encontraba con un albañil que había estudiado y sabía las 4 reglas, y ese albañil a poco llamaba a mi padre, y decía: búscate otro porque yo no sé más, para prepararle para un examen en un centro ya serio como era el seminario, yo no estoy preparado. Y venga a buscar otro, y no había gente. No había alternativa. Bueno, entonces eso fueron años de lucha. Otra época, ¿no? Bueno, de todas maneras, espero que hayan recibido con ilusión y con nuestros comentarios, y hayan recibido que no caigan, que nuestras humildes y modestas opiniones. Solamente decir que sigan ustedes atentos a esta televisión, a Jaca Televisión, que transmite toda la semana, ¿no? Y solamente me queda, hay un grupo de amigos con los que me relaciono mucho a través de WhatsApp y que nos vemos con cierta frecuencia, que lo que dicen en Navidades, muchos, es: qué bueno que queda menos tiempo para los carnavales. Que así sea, y nos vemos la semana que entra. Chao.